básicas, el cual el estudiante debe conocerlo. Bien, entonces enseguida hago la demostración de la diapositiva y vámonos con la clase. Muy bien, un ratito aguárdenme, por favor. Muy bien, entonces vamos con la presentación, lo tenemos acá presente y les indico lo siguiente. Si bien teníamos un componente que era el del BT136, ese componente de hecho nos iba a ayudar en el tema de poder utilizarlo de forma eficiente, ¿ya? Si bien hoy no se pudo realizar la parte práctica, lo vamos a realizar la siguiente clase, ¿ya? Pero en este caso, al parecer, creo que para que no estén como que tantas de idas y venidas y de esa manera, o sea, haciendo un vaivén, como les dije en un principio, vamos a tener que tratar de hacer como si fuese una lista completa y podemos adquirir los componentes y que ustedes lo puedan realizar.
Una vez hecho toda la compra, pues ya directamente solo se tendría que hacer la parte teórica, ver cómo funciona, un análisis básico de las ondas, de los circuitos, modo de disparo, modo de corte. Algunos cálculos, por ejemplo, en el TRIAC sí hay unos cálculos que son imprescindibles, que hay que determinar justamente lo que es el ángulo de corte. Ese ángulo de corte viene con relación justamente, bueno, en este caso, si vamos a hacer un rectificador controlado, o en su defecto, el más común, que viene a ser el más completo, que en este caso sería el del dimmer o el variador de frecuencia monofásico, hace de que en este caso nosotros tengamos que hacer una modificación entre dos elementos RC, que sería resistivo capacitivo, quien es el único que podría controlar de hecho lo que son esos puntos de cortes del semiciclo positivo y negativo. Bien, eso lo vamos a ver enseguida, porque para eso están justamente los gráficos que tenemos aquí en la pantalla y que con ayuda de ustedes lo vamos a poder entenderlo claramente, ¿no? Sobre todo para ustedes, que es lo que se requiere, el conocimiento básico de todo esto para poder entenderle a este componente. Este componente, como les dije el día anterior, el día de ayer, este componente de hecho no, no es complejo en su parte de funcionamiento. Si bien nosotros lo entendimos y lo hemos comprendido prácticamente al SCR, al Tiristor, nosotros hemos dado a conocer de hecho de que si le entendemos bien a ese componente, vamos a entenderle a este y a lo demás y a lo demás y a lo demás, porque es consecutivo. El GTO es un componente y similar al diodo, al TRIAC, pero la única diferencia es que tiene dos compuertas y el IGBT de la misma manera. Bien, pero son componentes imprescindibles que debemos conocerlos porque son como que parte de la automatización. Tienen elementos de control que requieren tensiones continuas y a muy, muy baja corriente. Y en sus terminales principales es donde fluye, de hecho, la mayor cantidad de voltaje y de amperios. Bien, eso es lo que debemos considerar en la electrónica de potencia. ¿Bien? Bueno, vamos a lo siguiente entonces. Tenemos aquí en la pizarra, ya, bueno, es una pizarra en PowerPoint dibujado, bien, para que simule ser una pizarra de clase, de hecho. Aquí tenemos, miren, el circuito del tiristor SCR anteriormente, ¿ya? Este es un método de análisis. Si nosotros lo hemos visto cómo funciona a este componente, este tiristor de la misma manera puede funcionar como un dimmer de la misma manera. Pero, ¿qué problema existe en este? Este componente, este tiristor SCR, si lo colocamos como un dimmer, o lo colocamos, perdón, en el circuito de un dimmer o de un variador de frecuencia, este componente puede hacer el corte en la onda senoidal, pero debemos considerar de que solo hará el corte en el semiciclo positivo. Bien, solo trabaja en el semiciclo positivo, porque como ustedes pueden ver su gráfico, que lo tenemos acá, solamente hace el trabajo directamente con el semiciclo positivo según su fórmula, perdón, según su simbología, que se lo puede ver claramente de que es un diodo con un pin extra que viene a ser el del control. Si bien podemos trabajar con un solo semiciclo, vemos justamente de que existirá una pérdida de potencia. Esa es una pérdida de potencia, de hecho. El semiciclo solo trabajará con tensión positiva o el semiciclo positivo. Pero debemos considerar, si nosotros cuando lo hemos hecho trabajar en el laboratorio de la anterior clase, hemos encontrado de que se encuentra un pulso, perdón, hemos pulsado y se pudo evidenciar de que existía una onda senoidal, o perdón, un semiciclo más ancho que el otro. Por eso es que se podía apreciar técnicamente, visiblemente, el parpadeo en este caso, ¿sí? La falta de igualdad en los semiciclos, ¿ya? En este caso se le puede o se lo puede cambiar ese efecto que viene a ser justamente el semiciclo faltante con el componente del DIAC. Lo tenemos el DIAC más atrás, más adelante de hecho, para poder entenderlo. Es cuando se utilizan estos componentes como el tiristor SCR y el del TRIAC, el triodo de corriente alterna, o sea, es obligatorio el uso de este componente que es el DIAC,
quien es un componente, de hecho, que ayuda justamente a que ese pin o a ese semiciclo de tensión faltante pueda ser justamente reparado, no en su totalidad, pero sí un 90% repara en sí ese semiciclo faltante, ¿ya? Y lo hace la ayuda justamente del día, haciendo de que ese semiciclo sean técnicamente o aproximadamente sean similares el semiciclo positivo con el semiciclo cero. No le podríamos decir semiciclo negativo porque no existe ya está filtrado de hecho. Sería el semiciclo de la onda positiva y el semiciclo cero. Bien, la negativa técnicamente desaparece por uso de este componente que simplemente deja pasar el semiciclo positivo como un filtro, de hecho, ¿no? Como un rectificador en pocas palabras. Bien, a ver, tenemos acá. Esto está energizado, de hecho, por una tensión continua, perdón, alterna, que pasa por un resistor como si fuese una carga. De hecho, sería su carga porque si lo colocamos de forma directa, ese componente tiene una muy baja resistencia, el tiristor SSR, y de hecho no podría retener a la cantidad de amperios y podría reventarse, ¿no? Directamente podría quemarse, en pocas palabras. Por último, obviamente, en este caso, aquí depende mucho el voltaje de ruptura. Bueno, aquí tal vez dirán, pero ¿qué pasa con el voltaje de ruptura? ¿El voltaje de ruptura puede pasar? Sí, puede pasar. Va a pasar, de hecho, según cuánto sea su voltaje de ruptura. Como dije el día de ayer, si nuestro tiristor SCR o nuestro TRIAC de la misma manera, porque es el mismo, si tenemos una tensión de ruptura que es de 200 voltios, si nuestro toma corriente son 200 voltios, directamente va a activarse su interruptor, va a abrirse y a cerrarse, abrirse y a cerrarse. Va a ser como un modo de conmutación por el semiciclo positivo. Bien, hasta que llegue, obviamente, perdón, hasta cuando sobrepase los 200 voltios. Bien, a ver, vamos a ver acá. Esto lo vamos a ampliar. Ok, ahora sí. Vamos a colocar aquí una... a ver, con ayuda de esta pluma virtual vamos a colocar bien. Aquí tenemos nuestro, bueno, aquí este es un análisis que he colocado por el SCR, ¿ya? Si este SCR le entendemos correctamente en esta gráfica, lo vamos a entender claramente en el siguiente circuito que tenemos con el TRIAC, de hecho, ¿ya? Entonces aquí hay un disparo, ¿bien? Hay un pulso que le ingresa directamente a nuestro componente que viene a ser el gate, ¿ya? El gate. Si bien tenemos justamente una tensión de entrada, tiene una carga, hace justamente de que el voltaje, al igual que el TRIAC va a aparecer esto, y tómenlo en cuenta esto que va a aparecer igual que el TRIAC. El voltaje de ruptura, sabemos muy bien que el pico alto de esta tensión, el BRMS, que sería justamente una tensión elevada que regularmente no se lo aplica, no se lo utiliza de modo regular, simplemente para métodos de aplicaciones y análisis eléctrico, serían 310 voltios aproximadamente, ¿no? 309, 311, tampoco es algo exacto, varía siempre, ¿ya? Varía siempre. Pero en este caso, los 310 voltios, por ejemplo, del BRMS, ¿ya? Que sería el voltaje pico, de hecho, máximo de cada semiciclo, porque el voltaje pico sería 310 positivo, 310 negativo, en el semiciclo negativo. Ahora, aquí nuestro tiristor, en este caso de nuestro circuito, si bien soportaría en este caso un voltaje de ruptura, un BRS, vamos a colocar de 200, ¿ya? Eso quiere decir de que solamente soportaría 200 voltios, no estaría activándose solo. Llegando a los 200 voltios o 201 voltios, ya esto se activaría de modo de ruptura, de modo forzoso, haciendo de que nuevamente pase en el semiciclo positivo hasta que vuelva a caer nuevamente ese voltaje a 200, o sea, vaya reduciendo 200, 189, 180, 150, etcétera, ya obviamente vuelve a su estado normal,
hasta que llegue voltaje cero, donde absolutamente aquí queda en nada, queda en cero. Se abrió el circuito, ¿no? Bien, en ese punto vamos a considerar. Pero obviamente aquí, si no tenemos carga o la carga se fundió de hecho, o algo pasó, o se puenteó aquí la carga, por ejemplo, pasando justamente por su carga y haciendo un contacto directo sin ninguna carga o un resistor que tenga en medio de su entrada y salida, puede ser en este caso el SCR, que sería ánodo, o puede ser en el TRIA, que sería el MT1, Main Terminal 1, que sería el terminal principal número 1. Entonces, eso hace justamente de que exista justamente, si bien el voltaje se mantiene, como les dije anteriormente, ¿qué pasaría si el voltaje, hay un cortocircuito? Funciona casi similarmente a el mismo efecto. El cortocircuito simplemente el cortocircuito se deriva a la fuga incontrolable de amperios, de electrones. Se escapan rápidamente. El voltaje sigue siendo el mismo. No pasa nada. Puede existir caída de voltaje por la ausencia de amperios en algunos electrodomésticos o equipos que estén en la industria. Sí, eso puede pasar. Al momento de existir una muy baja o escasa circulación de amperios a esos dispositivos, existe una caída de tensión, de hecho. Tampoco irrelevante, ¿no? O sea, no va a llegar a cero. No. La caída de tensión quiere decir que todo se fuga a otro lugar. El voltaje, de hecho, donde vaya a ser el cortocircuito, viene a derivarse como un voltaje hasta de un 5% elevado, pero no superaría, de hecho, ese valor. O sea, de incrementarse tremendamente que puede afectar algo por la falta o ausencia de voltaje, no en realidad. Pero sí existe ese pico de caída porque es de forma intermitente. Todos todos los elementos electrónicos, sean capacitivos o sean inductivos, son justamente propensos justamente a esos picos. Pueden causar justamente un problema eléctrico. Por ejemplo, el de la bobina. Bien hemos indicado anteriormente que la bobina, si bien está energizado, existe un campo eléctrico a su alrededor que no deja de ser energía eléctrica. Que cuando el conductor de hecho queda sin amperios circulando por medio de ellos, ese campo magnético se ingresa nuevamente de forma automática o mágica, se le puede decir así, se lo absorbe la misma bobina y esa corriente ingresa dentro de la bobina y circula nuevamente por el conductor, pero en sentido contrario. Esos son los cambios bruscos que pueden afectar a muchos componentes, tanto en lo capacitivo como en lo inductivo de la misma manera, ¿no? En este caso, aquí, este componente puede soportar hasta 20 amperes el SCR, el cual nosotros teníamos que sería el C106. Según la hoja de características, dice que aguantaría 20 amperes en un cortocircuito, o el paso máximo, de hecho, de amperes por ánodo de cátodo. Pero obviamente esto no es, de la misma manera, no es repetitivo. Una sola vez pasa y la segunda vez ya no aguanta. Bien, directamente queda muerto. Pero el voltaje sí es repetitivo, no pasa nada. Es simplemente la corriente. Bien, veamos acá. El día de ayer, esta es la onda que tenemos en la fuente de alimentación, de hecho, de los 220 voltios. Aquí tenemos la línea de disparo que viene a ser justamente este pequeño pulso de un corto tiempo que directamente viene enlazado justamente por el semiciclo positivo, ¿ya? Vean aquí que esa parte que no ingresó es un voltaje que se encontraba en el terminal justamente del componente, ¿bien? Voltaje de terminal. Pero no es más que hubo el pulso en la onda senoidal, toda esta corriente empezó a pasar por la carga nuevamente, tensión y corriente, ¿bien? Nuevamente hasta que exista nuevamente el pulso. El día de la clase esa le indiqué justamente similar a esto. Bien, vamos a irnos al circuito entonces del TRIAC, porque les indiqué qué pasaría si mandamos un pulso o un disparo al gate cuando se encuentre en el semiciclo negativo. Aquí está uno. Técnicamente no va a activar. ¿Por qué? Porque el componente, o en este caso la compuerta, no trabaja para nada, justamente en ese punto de un pulso negativo. ¿Bien?
Aunque el pulso sea positivo en sí, no dejaría pasar el semiciclo negativo por el componente SCR. Pero vemos en el voltaje terminal sí existe, o sea, esa tensión negativa sí existe. Obviamente, siempre y cuando tengamos que nuestra tensión de ruptura a la inversa sea superior a la tensión de alimentación que tenemos, no va a pasar nada. Si en realidad es pequeña la tensión de ruptura, va a atravesar, va a abrir circuito y lo que hará justamente será de modo de conmutación, como similarmente pasó en la parte primera que le di en el semiciclo positivo cuando la tensión de ruptura sobrepasa. Bien. Pasará lo mismo o pasa lo mismo, de hecho, si nosotros aplicamos la misma tensión, ¿ya? La misma tensión en, en el triac. Vamos a colocar enseguida entonces en lo siguiente. Aquí lo tenemos. El día de ayer ya hemos indicado justamente que el TRIAC de hecho es un elemento que viene a ser ahora 2 SCR, que lo tenemos acá, lo conocemos. Ya les indiqué justamente ayer que son 2 SCR que están en sentido contrario, que serían de forma paralela, pero están en antiparalelo. O sea, no están los dos con las mismas ánodo y cátodo, o sea, conectándose entre sí. Ánodo viene a ser Ánodo viene a ser en contacto con el cátodo del otro componente y como les dije, viceversamente. ¿Ok? Entonces tenemos como ya no existe el ánodo y cátodo, tenemos al T1 y al T2, que sería el MT1 y el MT2. Main Terminal 1, Main Terminal 2, que viene a ser en inglés, que es el terminal principal 1 y el 2. Su simbología es esta, ¿sí? No hay que olvidarse. Son dos diodos que se ven en forma delantera, o sea, de forma de frontal, pero a un costado se encuentran justamente las puntas que vienen a ser del símbolo, que en este caso viene a ser el cátodo, ¿bien? Similar, de hecho, a la misma conjugación de ellos, ¿no? Colocando nuevamente su terminal tercera, que sería la compuerta o el gate a un costado, ¿bien? Es bidireccional, ¿ya? Vamos a leer aquí, ¿no? Al dispararlo, conduce hasta que la corriente pasa por cero. Nuevamente pasará lo mismo justamente al pasar cero. Normalmente, la corriente, el voltaje cero viene a ser dada justamente porque pasa por el semiciclo de la onda de positivo a negativo. Va a pasar a cero. Ahora aquí la pregunta sería, ¿qué pasaría si yo pulso o doy un disparo a la compuerta del TRIAC y el voltaje del semiciclo positivo pase por cero? ¿Será que se abre el circuito? ¿Será que se sigue cerrado? ¿Será que qué pasaría? En este caso, la respuesta está dada por qué. La respuesta está dada de que todo componente semiconductor rectificador controlado, al momento de percibir un voltaje en cero, absolutamente se queda abierto el circuito. Bien. A menos, a menos que exista justamente alguna corriente de mantenimiento por otro circuito externo que se encuentre adherido, de hecho, a ese componente. Bien, se puede. Hay varios métodos. Para que la corriente no se fugue por ese otro circuito, por ejemplo, podríamos colocar un diodo. Un diodo bloquea. No te va a dejar meter otra vez la misma tensión positiva. Por eso es otro circuito que sería o que estaría mandando la corriente de mantenimiento. Bien, pero estamos hablando con tiempos muy, muy pequeños. Eso sí deben comprenderlo bien, jóvenes. Estos son tiempos muy pequeños. O sea, estamos hablando, el análisis que estamos haciendo en este momento, estamos hablando de unos de 20 milisegundos. ¿Qué pasaría? Pero indíquenme quién pulsaría el pulsador en su circuito cada 20 milisegundos. Nadie. Al momento de que su dedo llegue hasta el pulsador, ya pasa un segundo, de hecho, o la mitad de esos segundos, de ese segundo. Entonces, esto está dado por justamente algún otro elemento controlador externo, electrónico también, de base, perdón, de tensiones muy pequeñas. No necesita una tensión alta, una grande, un equipo sofisticado,
simplemente elementos circuitos pequeños que podrían ayudar, de hecho, a mantener esa corriente de mantenimiento. Por si acaso, como que el diodo bloquea, no dejaría pasar, pero al momento de que el circuito de corriente de mantenimiento envíe para que no se desactive el triac, porque ya no habrá más pulso o disparos por el gate, tendría que haber otro circuito externo que mandaría esa pequeña corriente. O por último, mandaría continuamente una pequeña corriente con un pequeño voltaje que ayude al mantenimiento. No pasaría nada. No pasaría nada, de hecho. Es despreciable. Ese es otro método de trabajo. Si bien no lo podemos controlar, indicándole a ese componente o programando a ese PLC o a ese dispositivo que lo podemos programar, como el Arduino, el Raspberry, por ejemplo, y hay otros elementos que están, hay otras tarjetas electrónicas que están saliendo que no son muy conocidas de la misma manera, pero ayuda a esa misma manera de poder controlar por un tiempo definitivo y que envíe ese pulso por el MT1 y el MT2 y que pueda mantener una corriente de mantenimiento. ¿Bien? O por último, hacer un circuito básico que emita, qué sé yo, un voltaje que requiera ese componente según el datasheet y con su corriente de mantenimiento activo permanentemente. ¿Bien? No pasaría en nada. Claro, hay que colocar un diodo que pueda bloquear la tensión y la corriente a la inversa para que no sea justamente, para que no se rompa, porque el diodo de la misma manera tiene una corriente y un voltaje de ruptura también. ¿Bien? El voltaje de ruptura puede ser irreversible, pero puede ser reversible. La corriente de ruptura del mismo diodo rectificador que nosotros conocemos, eso ya es irreversible, es irreparable. Bien, desde ahí lo entendemos esa parte. Todos estos componentes que son semiconductores, rectificadores, controlados o no controlados, tienen su corriente de ruptura y esos son irreversibles, de hecho. Bien, vamos a ir más adelante entonces a este punto para... Disculpe, tengo una preguntita. A ver. La corriente de mantenimiento para el TRIAC no saldría de la misma corriente que va hacia la carga. ¿Por qué es necesario un circuito externo? Esa es la parte que no entendí. Es porque si el pulso será mandado una sola vez al gate, ese pulso ayudará a cerrar el circuito entre ánodo entre el MT1 y el MT2, bien. Pero estos componentes, al momento de que llegue un voltaje en cero, obviamente un voltaje en cero, cuando el voltaje está en cero, hay también cero corriente. Eso es lo que deben considerar. Muy difícilmente se puede encontrar un circuito con voltaje cero, pero aunque sea con 100 miliamperios, por ejemplo, difícilmente existe un circuito que pueda trabajar así. Como le dije anteriormente y les vuelvo a repetir desde un principio, podemos encontrar nosotros circuitos electrónicos o circuitos eléctricos que haya voltaje y que el voltaje sea cero, si lo hay, o que el voltaje sea de 1 miliamper, 1 microamper, por ejemplo, si lo hay. Pero a la inversa no lo hay, de que haya cero voltaje y que la corriente sea de 100 miliamperes, que sea un amper, por ejemplo, no lo hay. Difícilmente encontrar. ¿Y se acuerdan que les dije yo? Si existe ese circuito y ustedes lo ven y lo están presenciando, mejor aléjense de ahí, háganse un Padre Nuestro, échenle agua bendita a ese circuito, porque en realidad no puede funcionar así. Difícilmente puede haber voltaje cero y que la corriente haya o que esté fluyendo. Difícilmente. Entonces, a ese criterio que yo les menciono a ustedes, cuando el voltaje llega a cero en el MT1 y MT2 del TRIAC, se va a abrir el circuito de los dos tiristores que están dentro de ese triac, se van a abrir porque es voltaje cero, corriente cero. Para volver a activar nuevamente tendremos que mandar otro pulso por el gate, por su compuerta. Para evitar mandar otra vez el pulso ahí, podemos nosotros colocar un circuito externo que podría mandar por tiempo de hecho un voltaje que corresponda justamente a ese semiciclo, pero se hace un poco más trabajoso el modo de trabajar ahí. Consideren ahí de que ustedes, si bien tenemos 20 milisegundos activa un semiciclo positivo y otros 20 milisegundos el semiciclo negativo, tendríamos que en 20 milisegundos mantener una corriente positiva y en otros 20 milisegundos una corriente negativa. O sea, tendría que trabajar a la inversa, de la misma manera.
porque no podría funcionar o no serviría de nada cuando el semiciclo negativo pase por, o sea, la alimentación entre el MT1 y MT2 pase por el semiciclo negativo y que nosotros mandemos una corriente externa para mantener esa corriente, esté activo por corriente de mantenimiento, hará justamente de que mantenga, si está en la polaridad inversa, puede ocasionar más bien un problemón bastante grande. Entonces, eso se trabaja por métodos de trabajo. Ahora, lo que queremos aquí es mantener la corriente de mantenimiento, a menos que utilicemos la misma alterna y la hagamos reducir bastante, pero muy pequeño de manera diferente. ¿Bien? De una manera muy, ¿qué le puedo decir? De meter manos a la corriente alterna, reducirla mucho más pequeño de 12 voltios, 6 voltios, 5 voltios en corriente alterna y que pase una corriente muy pequeña, similar a la misma onda de trabajo que le está ingresando por MT1 y MT2. Ahí está el punto. O sea, hay que analizarlo y se le puede resolver. Pero eso sí, una vez haya un disparo en el gate, o sea, si es que va a recibir un solo disparo en el gate de este TRIAC, MT1 y MT2 estará activo siempre y cuando haya voltaje y haya corriente. Como el semiciclo sí o sí tiene que pasar por cero, cuando pase por cero de positivo a negativo, habrá también cero corriente y lastimosamente ahí ninguno de los dos directores se va a quedar activo. Se van a tener que abrir porque hay voltaje cero y corriente cero. Y la especificación nos dice, corriente de mantenimiento debe ser algo de 9 miliamperios o 50 miliamperios, algo por ahí escuché, perdón, he visto en el datasheet, si no me equivoco, lo vamos a ver más adelante. Si no, o interpretaremos ese punto, ¿bien? Entonces, ese es el punto de lo que ustedes tienen que darse cuenta de que para mantenerse activo. Ahora, si obviamente tenemos el pulso en la compuerta, esos son dos métodos. Si bien queremos que el pulso sea una sola vez o en determinado tiempo y mantenemos una fuente externa para mantener la corriente de mantenimiento, se puede hacer. Por último, eliminamos esa corriente de mantenimiento y le mandamos directamente pulsos en cada tiempo o disparos al gate para que active el semiciclo positivo y negativo. Lastimosamente, nosotros mandamos un pulso al gate, se va a tener que abrir el circuito porque está pasando por voltaje cero. No podemos hacer absolutamente nada en ese punto de manera sencilla, pero sí se lo puede reparar de esas dos formas que yo les indiqué. ¿Bien? Ese es el punto que quiero que ustedes lo interpreten bien, porque este circuito, si nosotros lo hacemos de manera práctica, va a trabajar similar al tiristor. Claro que no habrá ese parpadeo, pero cuando mantengamos pulsado, va a encender esa lámpara o va a hacer trabajar el componente. Bien, o perdón, la carga. Ahora, nosotros soltamos y dejamos abierto el circuito del pulsador, pues lamentablemente ya pasó por el semiciclo cero, o sea, el voltaje cero, y eso hace absolutamente de que el circuito en sí se abra. Y eso hace de que ninguno de los dos tiristores se encuentre activo. Bien, a ese punto es lo que quiero que ustedes lo interpreten muy bien, porque el siguiente análisis va relacionado a eso. ¿Hay alguna consulta que tengan entonces en relación a ello? Si hay alguna duda, vuélvanme a consultar, que es para que ustedes lo entiendan, de hecho, el modo de trabajo. Si bien, Aquí tengo otra sí, preguntita, a ver. me va a disculpar. Entonces, al cruzar por cero, obviamente se va a desactivar porque se va a perder esa corriente de mantenimiento y no va a haber corriente, Sí. se va a desactivar. Y si nosotros le ponemos un circuito que genere pulsos en el gate, igual va a pasar, o sea, igual va a pasar lo mismo por más de que sea una frecuencia más acelerada. No, la verdad que no va a pasar lo mismo, pero ese método tendremos que ver qué utilidades le vas a dar si le aumentas la frecuencia para que ingrese al gate. Podríamos nosotros colocar o sea, nosotros le colocamos a 19 milisegundos cada pulso que le ingrese y va a dejar pasar. Nosotros proporcionamos un pulso positivo al gate del TRIAC y va a activar, de hecho, el semiciclo negativo va a ingresar. Nosotros pulsamos nuevamente y dejará pasar el semiciclo positivo. No pasará nada, a menos que lo dejemos, nosotros si lo dejamos pulsado, pero espérenme, alguien quiere entrar creo a la clase. Ok, ya. Eh, ¿Dónde quedé?
Este no es la presentación. Un ratito. A ver. Aquí está. Este es. Ya. A ver. El punto de esto podemos interpretarlo de esta manera. A ver, ¿qué utilidad habría si nosotros aumentamos la frecuencia en el gate? No pasaría nada. No pasaría nada. O por último, evitarse esos puntos y hacer de que exista un flujo continuo, de hecho, en el pulsador. ¿Bien? O sea, que se mantenga activo ese pulsador por un cierto tiempo. ¿Bien? Ese sería uno. Otro sería, si queremos controlar ahora ese punto, podemos colocar o programar, qué sé yo, a ver, lo más común, un Arduino, que nos mande un PWM por un tiempo de o un intervalo de cada 20 milisegundos. Estoy completamente seguro que si el Arduino no se desfasa de su tiempo de PWM que mandará ese pulso, no habrá ningún problema, de hecho, de especificaciones de que pueda estar continuamente trabajando ese componente. Por otro lado, podemos eliminar ese PWM o ese Arduino y podríamos colocar, de hecho, un pulsador que se mantenga continuo con un temporizador que les indiqué el día lunes de clase. ¿Se puede fabricar un temporizador? Sí se puede, con el método de carga y descarga de un condensador, que es lo más fácil que se puede hacer. Un circuito muy sencillo. Dos resistencias y un capacitor, en este caso electrolítico, obviamente porque la tensión será de corriente continua, y que tenga una capacidad muy grande de almacenamiento, estamos hablando de arriba de 2200 microfarads, obviamente aquí hay que calcular qué tiempo queremos que esté activo ese, o sea, la descarga por el método de Tau, de hecho, podemos determinar, de hecho, de que ese pulso se encuentre activo por un cierto tiempo. Debemos identificar de que estos componentes le ingresan muy poca corriente. Eso quiere decir que colocamos dos capacitores en serie o en paralelo, según como lo necesitemos. Generalmente debe ser en paralelo. Hacemos justamente de que ese capacitor, o bien compramos un capacitor mayor capacidad de 1 faradio, 2, 5 faradios, por ejemplo, que es casi inusual de poder encontrar. Generalmente siempre se encuentra por microfaradios, ni siquiera por milifaradios podemos encontrar. Pero existen, hay, pero no en abundancia, pero sí lo hay. Mientras mayor sea su capacidad, mayor tiempo estará activo. Ahí podemos calcular en qué tiempo queremos que esté activo ese pulsador, o en el caso del tiristor también lo podemos hacer para corriente continua. El tiristor trabaja efectivamente en corriente continua. No se va a poder encontrar o ver ese problema de parpadeo. ¿Se le puede solucionar el problema de parpadeo? Sí, con el DIAC podemos colocarlo. Sin embargo, en el TRIAC es más efectivo el trabajo de la corriente alterna. Si bien existe el parpadeo, pero es muy poco, para mayor eficiencia energética de la salida de los terminales, del terminal 2, sobre todo en esto del TRIAC, se puede colocar el DIAC para una mayor eficiencia y que ese pequeño problema de desfase o una amplitud de una de las dos ondas de los dos semiciclos, en este caso, sea más ancho que el otro. Si bien no es tan grave ni considerable, pero ayuda a mejorar, de hecho, la eficiencia energética. Bien, entonces eso sería uno de los dos. Podríamos utilizar un Arduino, alguien que mande un pulso por cierto tiempo, o por último, mantener pulsado por un cierto tiempo, si va a ser manual tal vez, porque nada más ustedes colocan ese pulsador, ese pequeño pulsador, ese pequeño switch, pulsan ustedes y puedo activar un motor, de hecho, una bomba, un ventilador, qué sé yo, cualquier dispositivo de mayor potencia puede activar. Y eso que ni siquiera utilizando un contactor. El contactor es bien utilizado, es muy famoso. Antiguamente se lo ha utilizado el contactor, pero uno de sus problemas hay dos problemas grandes, que utiliza picos eléctricos altos por el tema de que su enclave, clac, clac, hace justamente chispazos que ocasionan justamente un consumo eléctrico o absorben mucha corriente, haciendo que en los demás circuitos se encuentre una muy pequeña caída de tensión, casi no considerable, ¿no? Pero no deja de ser un problema cuando se encuentran muchos elementos o dispositivos electrónicos que trabajen a su alrededor. Por otro lado, tiene también una bobina que también causa algún problema de inducción o corrientes parásitas que se pueden encontrar en otros circuitos o elementos a su alrededor. Ahora, estos componentes ayudan justamente a eliminar eso. Son relés
o son interruptores de estado sólido. No hay ese enclavamiento. Si bien existe justamente a su salida alguna corriente parásita, por obviamente esos picos de trabajo que se hacen según la referencia de los ángulos de corte que tengamos en el semiciclo positivo o negativo, según la rectificación que queramos realizar o modificación en su frecuencia, simplemente es casi muy pequeño a consideración de un contactor. Pero como les vuelvo a mencionar, ustedes pulsan un pulsador tan pequeñito, más grande es el pulgar, de hecho, de su dedo o el índice inclusive, y puede activar un motor por cierto tiempo. Podemos nosotros hacer un temporizador con condensadores, con el método de carga y descarga de un condensador, y podemos activar un motor con un triac, de hecho, monofásico, que se puede encender, de hecho, en un cierto tiempo calculándolo y automáticamente se va a volver a apagar nuevamente. Bien. En este caso podemos nosotros hacerlo de forma automática. Una vez se descargue, que cierre el circuito con un transistor, por ejemplo, que es lo más común, no detectó carga en la base y dejó abrir, cierra el circuito nuevamente, perdón, y vuelve a cargar el condensador, y así sucesivamente. O sea, hay un montón de métodos de cómo tratar de automatizar sin necesidad de llegar a aparatos muy robustos. Si bien es más conocido, es más fiable, puede ser un poco más baratos ¿qué se llama este? Los contactores o los relés de potencia, pero ayudan a empeorar más bien cuando hay muchos componentes electrónicos dentro del tablero, del circuito, de la industria, por ejemplo. Entonces, generalmente más ocupan ya otros elementos, ¿bien? Estos elementos de estado sólido que evitan justamente todos esos problemas eléctricos que puedan ocasionar. Aparte que ayuda a ser menos robusto el tablero, más fácil de hacer limpieza, menos desgaste. Absolutamente hay un montón de puntos favorables a los componentes o interruptores o conmutadores de estado sólido o relés de estado sólido en este caso. Bien, hasta aquí hay alguna consulta, pregunta entonces. Creo que no lo hay. Lo he dado, creo, la mayor parte de forma entendible. Si bien no tengo nada en la pizarra o en la pantalla para poder eh, indicarles cómo es en realidad el punto, la verdad que eso se me salió, no lo pude yo colocar, si no lo había colocado, de hecho, en la información en la pizarra, ¿no? Le había puesto la información, alguna gráfica, algún pequeño video, un elemento, qué sé yo, ¿no? Pero que se pueda ver de forma visible, ¿no? Pero espero que lo que les haya comentado, dicho, lo hayan podido comprender muy bien, y si lo tienen por ahí, siempre es bueno anotarlo, siempre es bueno anotarlo. A veces hay cosas que el docente a veces no lo dice o no lo va a repetir nuevamente, sino son cosas que en realidad así funciona, así lo viste que funciona, así te ha pasado y lo estás comentando o lo estás indicando, cosas que a veces ya no vuelve a ese mismo punto de poder decir todo lo bueno, así pasó, así dice el libro, así funciona, no. A veces en varios de los docentes, cuando era estudiante, decían lo mismo, esto me pasó, sucedió así, 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 y así se solucionó o así lo volvimos a hacer. Entonces, esos son puntos que hay que escribirlo porque estén seguros de que el docente no lo va a volver a repetir. El docente generalmente repite lo que encuentra en los libros, informaciones comunes, pero cosas de la vida real que sucedieron, que pasó así y que así pasará y cómo lo pueden resolver, pues no se cuenta muchas veces generalmente, ¿no? Se lo digo por experiencia, en realidad, así como es en realidad. Bien, creo que había alguien que iba a consultar alguna pregunta, tal vez. Escuché por ahí un ruido. Ingeniero, ¿y cómo se puede calcular el ángulo para ver en qué momento de la onda se hace el disparo? Sí, ese es un punto interesante. Vean ustedes que esos ángulos de corte se lo puede hacer justamente por el mismo RC. El RC es el único elemento que hará la ruptura justamente de un condensador de carga y descarga. Imagínense ustedes. Para hacer ese control necesitamos más resistencia o más capacitancia. Ahí se lo dejo a su criterio. Más adelante lo tenemos ese punto para que lo puedan comprender bien. Entonces, véanse o dense cuenta ustedes de que cuando nosotros ponemos a cargar en un circuito o hay un condensador bastante grande, ¿dónde creen ustedes que se va a ir la energía eléctrica primeramente? ¿Será que va a irse a un circuito que está cerca del capacitor o se va a ir primero al capacitor? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se va a ir primero?
que A un ofrezca menos circuito cerca del resistencia. capacitor. A un circuito. No Al que ofrezca menos exactamente. resistencia. No exactamente. Consideren, mire, véanlo de esta manera. El capacitor, de hecho, cuando no tiene un circuito cerca y ve que su resistencia es bastante alta, generalmente se va a ir. La corriente eléctrica deben considerar ustedes tanto para electrónicos, eléctricos, mecánicos, electromecánicos. Bueno, aquí no hay mecánicos, de hecho, ya. Tienen que considerar una cosa. La corriente eléctrica, los electrones, es un elemento de la electricidad. Pero vean ustedes que eso es como si tuviese mente propia. La corriente eléctrica es muy floja, pero muy floja para ir por ductos o conductores que se encuentren con alta resistencia eléctrica. Es muy floja. La electricidad prefiere ir por donde haya menos resistencia eléctrica. O sea, podemos decirlo que puede ser uno igual que nosotros. Si encuentran ustedes dos caminos, uno con un sendero con bastante maleza y a su lado encuentran ustedes una carretera bien pavimentada, bien limpia y el cual se puede andar tranquilamente, y el otro es un sendero de tierra, un sendero directamente con un montón de maleza, monte y todo lo demás. ¿Por dónde creen que irían ustedes? Por el más corto. Pregunta. Por el más corto. Bien, ese es el punto. El más corto, pero por donde se encuentre menos complicaciones, que en este caso vamos a entender de que el más corto, generalmente la mayor parte de las personas, al igual que los electrones, vamos a mencionar así, que circulará por donde existan menor peligro, menor forma de desgaste, más facilidad va a circular de hecho. Entonces eso quiere decir de que los electrones conducirán con mayor facilidad por circuitos que se encuentren con mucha menor resistencia. Ahora, la electricidad dice, bueno, ambos circuitos o ambos ductos o ambos conductores ofrecen, las dos ofrecen la misma resistencia. Entonces, ¿por dónde voy? Bueno, ni modo, me voy por acá y el otro por allá. Entonces, no hay ninguna diferencia. Cuando ustedes coloquen un circuito eléctrico o un conductor que tenga mayor resistencia, un cable, y el otro cable tenga menor resistencia, verán ustedes de que la mayor cantidad de amperaje circulará por el conductor más grueso que por el más delgado. Bien, por eso es que cuando se tiene que hacer derivaciones eléctricas, esto en el sector eléctrico, si se tiene que hacer derivaciones eléctricas o colocar alimentadores, ya, desde un punto hacia otro punto, generalmente siempre se coloca justamente conductores de la misma sección, porque al colocar secciones diferentes, por un conductor habrá mayor amperaje y por el otro conductor habrá menos, porque ofrece mayor resistencia. Y es inevitable. Un conductor con más grueso de mayor sección ofrecerá menor resistencia. O sea, un conductor de 1 milímetro cuadrado de sección ofrecerá mayor resistencia que un conductor de 10 milímetros cuadrados, que ofrecerá menor resistencia. Entonces, en esas consideraciones deben tomar en cuenta. Ahora, aquí el otro punto está, el capacitor es como una esponja. El capacitor es como una esponja. La electricidad primeramente va a fluir hacia el capacitor. Bien. Por eso es que el voltaje, perdón, por eso es que el capacitor lo que hace es retrasar a la corriente. Bien. En este caso, ¿qué es lo que absorbe? Primero absorbe el voltaje y hace que los demás circuitos no tengan. Una vez se carga el capacitor, recién circula la electricidad de forma normal hacia los demás circuitos. Pero esto estamos hablando de milisegundos. No estamos hablando, el capacitor es bastante grande, se va a cargar en media hora y recién habrá circuito en media hora, va a pasar electricidad por el otro circuito. No, estamos hablando de milisegundos. En milisegundos se carga el condensador y nuevamente sale. Por eso es que a veces para desfasar, para hacer desfases de la misma fase, por ejemplo, que suena medio extraño, se utilizan capacitores. ¿Alguien de ustedes ha abierto su ventilador de su casa? Ya sea de Sí, techo o sea de pie. ¿Qué se sí, puede encontrar dentro? Existe un un motor, un capacitor también.
Exactamente. ¿Y qué hace ese capacitor ahora? Le da el disparo para romper la inercia y que se mueva el ventilador. Ese disparo que usted dice es simplemente el desfase que debe hacer la otra línea de la fase. Vean ustedes de que todos los motores, o sea, el motor común, todos los motores eléctricos son trifásicos. Difícilmente se puede encontrar un motor monofásico. Generalmente no lo hay. Y si lo hay, es mucha pérdida de potencia, hay más calentamiento. Ahora aquí consideren este punto. Todos los motores son trifásicos, entonces, ¿qué hacen esos otros motores en la casa que trabajan de manera monofásica? ¿Existen motores monofásicos? Sí lo hay, pero con ayuda de un capacitor para desfasar, para hacer un desfase de la línea, porque es monofásico obviamente. Al colocar la tensión en la fase, lo primero que hace es cargarse el condensador y mandar tensión a la otra línea. O sea, tenemos dos bobinas. Una bobina va a la fase directa y la otra fase va hacia el condensador. Se carga el condensador y recién alimenta la otra bobina. Entonces hace un desfase. Al hacer ese desfase, crea un campo magnético de polaridad norte y sur de manera distinta. Y eso hace de romper la inercia del motor monofásico. Claro que es menos eficiente, menos eficiencia tiene. Ahora vemos los motores en la actualidad, todos son de modo universal, que justamente trabajan con, tienen un rotor y tienen un estator embobinado. Esa es la curiosidad ahora, que justamente trabajan de una manera en que trabajan con velocidades altas, pero con un torque pequeño, de hecho, no como el motor tradicional que conocemos generalmente, ¿no? Bueno, pero aquí nos salimos del contexto, de hecho. La idea es de que el condensador absorbe la energía eléctrica, primeramente se carga el condensador y después sale lo demás. Y eso es lo que hace justamente el ángulo de desfase. Eso es lo que hace la carga ruptor. Más adelante tenemos el circuito, le voy a indicar ya. En un momentito le voy a responder a su compañero que preguntó para el cálculo, para determinar o cómo se hace, de hecho, el tema de poder variar la frecuencia, o sea, hacer el corte en dicho ángulo de la onda sinusoidal o del semiciclo. Bien, tenemos aquí en esta diapositiva, hay 4 posibilidades de funcionamiento. Bien, no todas son iguales de favorables, eso sí es cierto. Bien, tenemos aquí 4 TRIAC, donde tenemos justamente ingresa. Vean ustedes que, como dicen, no todos son igual de favorables. Hay algunos que no funcionan, de hecho, nada, en absolutamente nada, si hacemos ese método. Tendremos que verificar bien nuestra hoja de características, nuestro datasheet, e verificar cómo es el modo de funcionamiento de ese componente. Bien, entonces, lo que hace simplemente vamos a ver el primer gráfico para poder entenderle bien. Aquí tenemos en la primera línea una corriente del gate o de la compuerta. Tenemos una corriente de mantenimiento. Vean ustedes el IH o la corriente alta. La corriente alta o que le mencioné en un principio, la corriente alta quiere decir que mantendrá efectivamente mantendrá activamente nuestro circuito. Y la corriente de baja que sería la corriente de enganche. Bien, el IL. Entonces tenemos corriente del gate, corriente de mantenimiento y la corriente de enganche o de enclavamiento. ¿Ya? Tenemos ahora, en el primer gráfico que tenemos nosotros, verifiquemos justamente de que habrá una línea positiva, o sea, está entrando del MT2 al MT1 el semiciclo positivo y saldrá por MT1. ¿Ya? La corriente del gate está ingresando justamente hacia abrir la compuerta. Tenemos 35 miliamperios, ¿ya? Lo que nos especifica aquí el cuadro. 35 miliamperios para corriente del gate, para corriente de mantenimiento en ese estado donde se encuentra este componente, es de 30 miliamperios para la corriente de mantenimiento. Y la corriente de enganche o enclavamiento es de 40 miliamperios, según la gráfica número 1, la cual tenemos. Ya. Ahora aquí,
Si existe justamente una corriente negativa de ingreso, ¿ya? También será de 35 miliamperios en el gate, potencia negativa. Corriente de mantenimiento sigue siendo la misma, ¿ya? De 30. Y la corriente de enganche es de 60 miliamperios ahora, pero de modo que tenga que trabajar justamente entre T2 a T1. Bien, eleva un poco, pero como vuelvo a mencionar, no todos son iguales de favorables. Puede variar, esto hay que tener muy en cuenta. Esto es de modo general, por si acaso, de modo general. No es para todos, pero sí aplica en una gran cantidad de componentes de TRIAC que tenemos en uso. En un modo de práctica, cuando lo tengamos, podemos aplicar, de hecho, esa cantidad de corriente. Verificaré, no sé si en realidad en laboratorio tenemos algún amperímetro que nos pueda proporcionar alguna corriente pequeña, así, de microamperios, miliamperios. Sería muy interesante si tuviese laboratorio. La verdad no le pregunté a Surco si es que hay. De todas maneras, en la clase que viene vamos a tener que verificar si es que si tienen para que nos presten y podamos verificar justamente esa corriente. Si no, lo hacemos directamente por el multímetro. En caso ese, pero es un poco más molesto porque hay que abrir circuitos, colocar un pin, la punta de prueba en un cableado, el otro al otro extremo del cableado y verificar que esté bien el selector en corriente para que no se nos queme. Se hace un poco más largo. Pero si tenemos alguna pinza eléctrica, pero una pinza perométrica que nos pueda proporcionar la información de microcorrientes y miliamperios, microamperios y miliamperios, sería mucho más fácil, de hecho. Vamos con esta, ¿ya? Vamos con esta otra gráfica, perdón, este otro modo de trabajo. Ahora tenemos un sentido a la inversa. Por T2 entra el semiciclo negativo y por T1 justamente el semiciclo positivo. Pero vemos, la corriente de entrada del gate trabajaría con 70 miliamperios a la forma inversa. ¿Bien? Al gate está entrando un pulso positivo. La corriente de mantenimiento sigue siendo la misma, ven ustedes. O sea, será igualdad para la mayor parte de estos componentes. La corriente de enganche o de enclavamiento será de 60 miliamperios. Aquí en lo otro, tenemos de la misma manera, pero el pulso es negativo, que le entra al gate. Será de 35 miliamperios negativos con 30 miliamperios de mantenimiento y 40 miliamperios en enganche o de enclavamiento en este caso, ¿no? Bien, son 4 métodos que lo vamos a ver de hecho en la parte práctica porque vamos a identificar un pulso eléctrico. Vamos a ver, creo que nuestra fuente simétrica, si no me equivoco, proporciona una tensión negativa, porque le he visto ahí un pulso, sí, tiene. Vamos a interpretar de esa manera. Bien, esto vamos a entenderle mucho mejor en la forma práctica. Pero vean ustedes, de modo sincero y de modo real, como es en realidad este componente, solo existen 2 métodos de trabajo. Que en realidad estamos viendo los 2 primeros, de hecho. Generalmente se trabaja con estos 2 semiciclos con pulsos positivo y negativo. Los demás son como réplicas, de hecho. No hay ninguna dificultad. La mayor parte se conoce como los 2 primeros, de hecho. Bien. Los demás son repitentes, solo lo único que cambia es el semiciclo, nada más. Bien. Vamos al siguiente entonces. Esto para mayor detalle en la parte práctica. Hay 2 circuitos que debemos hacer. Uno de modo común, o sea, sencillo, y el otro lo vamos a hacer controlando, de hecho, ya la onda senoidal positiva. Perdón, positiva y negativa. De hecho, sería la regulación de la frecuencia. Bien. Vamos con este. Miren acá. Tenemos un circuito que nos va a mandar, de hecho, nuestra referencia a nuestro semiciclo positivo y negativo de cómo actuaría. ¿Ya? Veamos a lo siguiente. Tenemos una fuente de alimentación alterna. De la misma tensión alterna es el quien va a proporcionar, de hecho, el pulso hacia el gate, según el circuito. Bien. Tenemos 2 resistencias a la entrada, como si fuese un divisor de tensión, de hecho, trabajaría. Y eso es lo que está haciendo en realidad. ¿Ya? Cuando se vean 2 resistencias en serie y que en la mitad de la conexión de esas 2 resistencias sale una línea o una pista o un conductor,
sale otro componente, esto está trabajando como un divisor de tensión. Bien, o sea, ya no le está entrando 220 al circuito, le está entrando mucho menos. Según la variabilidad o según el valor de esta resistencia, esa será la tensión que entrará justamente a este capacitor. Bien. Tenemos entonces aquí una carga, que es una resistencia. Tenemos a nuestro triac. Y de nuestro triac tenemos directamente, la otra salida sale directamente al negativo o neutro de nuestra fuente. Esta resistencia que tenemos acá es simplemente una resistencia de descarga. Para cuando el condensador quede cargado, va a descargarse por acá. Simplemente para eso. Como le voy a mencionar, la electricidad no se va a venir por acá y se va a ir y no va a pasar nada por el gate. No. La corriente eléctrica es floja. Cuando ve de que el condensador queda cargado, ¿ya? Ya no será lo suficientemente como para poder ingresar al gate, o bien ingresar al gate, pero ya no hay forma de trabajo. Hará justamente de que lo que quede en el capacitor se descargue por el condensador, porque este estará proporcionando, de hecho, una resistencia también. Entonces, para que eso no suceda, hace de que simplemente se cargue el condensador y vaya y haga descarga del condensador directamente al gate o la compuerta. Cuando esto ya no esté en funcionamiento, directamente lo que queda descargará directamente hacia el negativo o el neutro de la línea, de hecho, ¿no? Vamos a la gráfica. La gráfica que tenemos acá nos dice, ¿no? Esta es la parte de arriba de nuestra línea de corriente alterna, ¿ya? Nuestro semiciclo positivo y negativo. El BRL. Este de acá ya viene a ser justamente la tensión que le llegará justamente o que estará llegando a la carga según el comportamiento del pulso. ¿Ya? Esto de acá son los pulsos, de hecho. ¿Okay? Esa línea que tenemos acá es por el condensador que está en descarga, de hecho. Una vez carga el condensador, manda pulso y nuevamente va descargándose hasta que quede en cero. Quedó en cero, otra vez cargó el condensador, mandó pulso y otra vez el condensador va descargándose nuevamente. Bajo de cero. Cargó el condensador nuevamente y mandó pulso, otra vez manda el pulso y nuevamente de paso se va descargando el condensador y así sucesivamente. Eso lo que hace es de que el modo que le ingrese justamente o esté saliendo por el voltaje de comparación estéreos que tenemos acá, de hecho, hace justamente de que las ondas que están por acá serían como en semiciclos positivos, perdón, como en ondas cuadradas lo está simulando de esta manera, ¿no? Para que se pueda comprender. Ahora, el corte que tenemos, el ángulo de disparo que tenemos acá, es simplemente este pequeño espacio. Haciendo de que, una vez activo, este sería la tensión que le ingresa a nuestra carga. Este es lo que necesitamos saber. Está en cero, se cargó el condensador, mandó el pulso, ¡pop! Llegó aquí el pulso y nuevamente se va descargando el condensador bajo hasta que quede en cero. Es lo que está recibiendo el voltaje del gate que vemos acá, el VG. Una vez hecho el pulso en el voltaje del gate, también habrá paso entre MT1 y MT2, que es este punto. Y una vez se apague el circuito o ya no haya pulso en el gate, automáticamente queda cerrado el circuito, el tiristor, perdón, el triac, porque se encuentra con corriente de mantenimiento y un voltaje efectivo para que se mantenga cerrado el circuito hasta que quede en cero. Aquí quedó en cero. Quedó en cero un tiempo muy, pero muy corto, y que nuevamente, hasta que el condensador se cargue nuevamente, hace justamente de que active nuevamente y se vaya descargando nuevamente otra vez hasta llegar a cero. No es más que el condensador descarga, manda su tensión al gate y el gate abre el circuito y nuevamente en el semiciclo negativo hasta llegar a cero. Pasa lo mismo otra vez, se carga el condensador y ¡puc! Otra vez abre el circuito, perdón, descarga el condensador y manda directamente al gate y el gate hace la abertura de MT1 y MT2, o perdón, cierra en este caso, cierra los terminales 1 y 2 y este es lo que deja pasar la mayor cantidad. Y así sucesivamente.
Ahora aquí está una de las consultas. Si nosotros tenemos un condensador más pequeño, este ángulo será mucho más corto. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un ángulo mucho más corto que va a trabajar. Pero si nosotros tenemos un condensador más grande, al ser más grande, tratará de cargar un poco más de tiempo, o sea, en milisegundos, tratará de cargar ese condensador, va a tardar un poco más en cargar, hasta que se cargue completamente y descarga. Eso quiere decir, un condensador más grande tendría que hacer la onda o el semiciclo un poco más elevado. Bien, aquí haría el corte ya y volvería nuevamente. Ahí le va, lleva un poco más hasta que se cargue el condensador y otra vez hace ¡poc! El corte y nuevamente manda su descarga y abre el circuito. Nuevamente otra vez ¡pop! Y así el disparo. Entonces esto es simplemente un análisis básico, o sea, en lo técnico en realidad es un análisis básico de un circuito RC, que viene a ser, de hecho, técnicamente es el efecto de carga y descarga de un condensador quien ayuda al gate nada más de hacer el trabajo de abrir y cerrar la compuerta. Bien, nada más. Y eso hace el trabajo entre el terminal 1 y el terminal 2. Bien, claro que para esto hay un cálculo. Sí, hay un cálculo que debemos determinar. ¿Qué capacidad debe ser la resistencia para ayudar a cargar o a descargar al condensador? Y otro cálculo para determinar justamente cuál sería la capacidad de carga y descarga de ese condensador, quien tendría que mandar el pulso eléctrico hacia el gate y que pueda abrir y cerrar el circuito, su compuerta, y esto haga la conducción justamente de hacer el quiebre de esa onda senoidal, tanto en lo positivo como en lo negativo. No olvidemos de que como es corriente alterna, este capacitor, ahí en un momento, se carga de todo lo que es positivo, bien, por el semiciclo positivo, todo se carga una de la placa, una de sus placas que tiene, todo es positivo. Se cargó absolutamente en positivo y aquí es un voltaje en cero. Cargó positivamente y toda esa energía se carga y le entra al gate un pulso positivo. Bien, al hacer ese pulso positivo, abre este semiciclo positivo. Otra vez cayó en cero, se descargó el condensador. Pero ahora le ingresa ahora el semiciclo negativo. Cuando esto, a ver, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En este semiciclo positivo, el condensador se carga positivamente. Bien. En este otro semiciclo negativo, hace de que este condensador se cargue negativamente. Bien. Y obviamente, vuelvo a mencionar, no puede haber voltaje sin corriente o no puede haber corriente sin voltaje. Bien. Entonces, cargado negativamente, el otro extremo está en cero, se cargó el condensador y descarga nuevamente dando el pulso negativo y es lo que hace esta ruptura. Por eso estos son lo que le entra al gate. Esto de aquí que le entra al gate. Esto vamos a verlo en osciloscopio, pero ahora la pregunta está a ver cuándo vamos a dar el curso de utilización del osciloscopio, ya que al parecer veo que son muy pocos o nada de hecho lo que conocen del osciloscopio, por lo menos lo básico, para que ustedes lo armen, lo interpreten y me muestren, bueno, aquí así está funcionando, así está el pulso, bien, listo, aprobado entonces, o por lo menos el tema o la materia, bien. Yo creo que el tema todavía, porque nos falta ver otros elementos más que son imprescindibles de uso. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda entonces? Ingeniero, con ese corte se logra el control de potencia. Exactamente. Esto es lo que hace. Lo que hace es modificar la frecuencia. Lamentablemente que en alterna lo único que podemos nosotros hacer la modificación para tener control de estos dispositivos de potencia es simplemente en la modificación de la onda senoidal. En corriente continua, como les mencioné anteriormente, se debe modificar el voltaje para reducir velocidades en algunos motores antiguamente. Hoy en día ya se utilizan lo que son el famoso PWM, que son pulsos variables según su ancho y alto de la misma onda cuadrada. Hoy en día se utiliza eso. De hecho, todos los drones utilizan PWM para obviamente trabajar el modo de reducir o aumentar las revoluciones en sus hélices, de hecho.
que eso era casi imposible de realizarlo si utilizaríamos una tecnología antigua de, si queremos bajarle velocidad a un motor de continua, le bajamos velocidad. Ahí está el problema. Al bajarle velocidad, tenemos que bajar el voltaje. Al bajarle el voltaje, le estamos también reduciendo la capacidad de torque a ese motor. Entonces, ese era un problema muy grave, que hoy en día ya se lo hace de la misma manera, pero con ondas cuadradas, y lo que se hace la modificación de bajarle velocidad, pero manteniendo el mismo torque al dron, por ejemplo. Bien, a los drones, la mayoría de los drones o algunos juguetitos que son helicópteros, son pequeños avioncitos que trabajan, son de la misma manera. Utilizan justamente PWM para controlar la velocidad de los motores. Ahora, en el caso de la corriente alterna, para regular, para controlar la potencia eléctrica alterna, lo único que tenemos que modificar esto o meter mano en la modificación sería simplemente en la onda senoidal, manteniendo de hecho la misma capacidad de potencia, o sea, el mismo torque de hecho de trabajo. Bien, eso es lo que deben considerar ustedes, jóvenes, muy bien. Para controlar en estos días, ahora corriente continua es con pulsos de onda cuadrada. Para controlar, de hecho, ahora la corriente alterna es con un variador de frecuencia. Tendría que variar la frecuencia o modificar la onda, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, de hecho. Bien. ¿Hay alguna otra consulta que tengan tal vez aquí o se entendió muy bien? En este caso, ingeniero, ¿estamos modificando la frecuencia? Sí, la frecuencia es lo que estamos modificando, de hecho, manteniéndolo la misma capacidad de tensión máxima, la misma capacidad de corriente que fluirá según su carga, porque si nosotros, a ver, en corriente alterna, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que modificar, si queremos regularlo, como se hacía comúnmente y antiguamente era con autotransformadores para poder regular eso, pero no era eficiente por la manera en que el elemento, al poder variar con transformadores o autotransformadores, hacíamos directamente de que el voltaje, perdón, la frecuencia se mantenía, pero varíamos el voltaje, porque lo único que hace el transformador, ¿qué hace? El transformador simplemente la única funcionalidad que tiene es de reducir el voltaje manteniendo la misma frecuencia, de hecho. Entonces, también había muchos problemas anteriormente para poder hacer esa variación de frecuencia, de hecho. No había una variación de frecuencia en sí. Lo que hacían simplemente era de que se tenía que modificar, de hecho, la tensión, pero había muchos problemas. Bajabas la tensión con un transformador, pero la frecuencia sigue siendo la misma. Al bajar el voltaje manteniendo tu frecuencia, lamentablemente sigue siendo el mismo problema, estás perdiendo el torque. Entonces, para esto necesitamos hacer esas comparaciones, esos cálculos básicos para hacer el trabajo, de hecho, de poder obtener lo que es la modificación de la onda y así hacer el control de los motores. Ven ustedes que cuando armemos el dimmer o el variador de frecuencia monofásico, con estos componentes que son sencillos y básicos, vamos a nosotros a obtener, de hecho, con un potenciómetro, o sea, estamos regulando. Si nosotros queremos que brille o trabaje a esa velocidad de ese motor, le colocamos una resistencia de 1 vatio de potencia con la misma capacidad que tiene en ese momento en que ustedes han variado con el potenciómetro. Y listo, y se mantendrá así fijamente a esa velocidad, trabajará el motor todo el tiempo o va a iluminar o lo que tengan que hacer, de hecho, cualquier actividad. Generalmente en la electricidad, lo más común es, si no es iluminación, es una máquina rotativa. Son uno de los dos. La verdad que la mayoría de las máquinas utiliza justamente circuito RLC, nada más, pero se puede modificar, de hecho, todo ello con un método de la frecuencia. Utilizando la frecuencia podemos trabajar con circuito RLC en corriente alterna, de hecho. Bien. Facilito, ¿no? Sencillo, comprendible y entendible, de hecho, este método. Vamos a hacer con ustedes el primer circuito y haremos, de hecho, los cálculos para determinar el modo de funcionamiento de la misma. Bien. Vamos con el siguiente, entonces. A ver, aquí teníamos al día, por ejemplo. Bueno, aquí esta gráfica aquí era para ver el método de trabajo porque lo íbamos a hacer en la modificación de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, pero vamos a pasarnos directamente al DIAC. El DIAC es un elemento fundamental. Sin este DIAC, nuestro TRIAC
no estará trabajando muy bien. Habrá un pequeño defecto, y eso es cierto, habrá un pequeño defecto. Veamos acá qué es lo que nos dice el DIAC, de modo rápido y recurrente, ¿no? El DIAC, por si acaso, es un componente también semiconductor que viene, de hecho, también de la misma familia de los controladores, porque este aquí controla, si no tiene un pin externo, que sería el tercer pin, esto trabaja directamente con detecta una cierta capacidad de voltaje y recién deja pasar. Esa es la única funcionalidad del DIAC. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en el semiciclo positivo había faltante un pedazo de voltaje, no es cierto? Cuando les expliqué en la pizarra. En el semiciclo cero también faltaba ese pedazo, pero se hacía mucho más ancho. Entonces lo que hace es de que este DIAC trabaja en ambos sentidos. Vean ustedes su símbolo. Bien, su símbolo. O sea, eso quiere decir que hay dos, se puede decir que hay dos justamente elementos, como dos diodos, en ambos sentidos deja pasar. La tensión, obviamente, este DIAC tiene que ir antes de que ingrese al ánodo del tiristor o antes del MT1 del TRIAC. Bien, debe ir antes, porque si esto va después, no va a ocurrir el efecto. ¿Ya? Porque esto lo único que hace es de que a un cierto voltaje dejará pasar, de hecho, llega a ese voltaje y deja pasar. Llega a ese voltaje y deja pasar. En este caso, al momento de poder recibir la capacidad de voltaje necesario, detecta en el pin de la entrada de este componente A1 o A2, que son sus pins generalmente, dependiendo del fabricante. Hay unos que tienen A1 y A2 y hay otro que dice 1 y 2, dice. Bien, no hay polaridad en este componente. En ambos sentidos trabaja de la misma manera, no tiene polaridad. Por eso dice A1 y A2, no tiene un nombre específico, o puede ser 1 y 2 como para diferenciar nada más. Bien, pero lo único que hace es que llega a un cierto voltaje, detecta en su pin un voltaje según el fabricante o según el componente de la cual nosotros estamos utilizando. Generalmente para esto siempre se ocupa el de 25 a 35 voltios, se ocupa para hacer el variador de frecuencia o el dimmer, ¿ya? Entonces, detecta ese voltaje, por ejemplo, detecta 25 voltios, y recién deja pasar, ¿bien? El voltaje, tanto en lo positivo como en lo negativo. Detecta 25 voltios positivo y recién deja pasar la misma polaridad positiva. Detecta el menos 25 voltios negativo y deja recién pasar la otra línea positiva. Entonces, este hace como que controlando que no haya uno más ancho y uno más angosto, de hecho, de los semiciclos. ¿Bien? Eso es lo único que hace, pero esto debe ir antes de que haya el control justamente del DIAC. O sea, en este caso tendría que ir cercano a la carga. Ya en el diagrama del circuito le voy a indicar justamente cómo debemos trabajar. ¿Ya? El nombre, la codificación de este componente le voy a indicar cómo se llama, cómo lo podemos encontrar. ¿Ya? Vamos a dar una pequeña lectura. Ya. Es un dispositivo semiconductor, si eso es cierto, es dentro de la familia también de estos componentes, que conduce la corriente eléctrica en ambos sentidos, ¿sí? Porque su simbología nos especifica claramente, viéndolo solo la simbología nos especifica de que conduce en ambos sentidos. Se utiliza, ¿ya? Para activar otros dispositivos de conmutación de semiconductores como los TRIAC, ¿bien? Generalmente es para el TRIAC que trabajaría generalmente porque conduce en ambos sentidos. Nosotros podemos colocarlo esto en el tiristor SSR, sí se lo puede trabajar, pero es casi un poco innecesario porque solo trabajaría en el semiciclo positivo porque el tiristor lo haría de la misma manera, solo el semiciclo positivo. Pero trabaja, no digo que no, mejora un poco, ayuda, se ve más, no se ve ese molesto parpadeo, parece luz intermitente de hecho o estroboscópica en este caso, ¿ya? El DIAC se activa cuando se supera el voltaje de ruptura. Ahí está un punto clave. También conocido como voltaje de disparo. Una vez activado, el DIAC conduce una corriente mientras la corriente circulante no sea menor que el valor característico del dispositivo. Eso quiere decir que una vez llegue a los 30 voltios del semiciclo de bajada, automáticamente corta. Pasa nuevamente por el lado negativo, llega a los menos 30 voltios y deja pasar.
o 25 voltios, o 35 voltios. Llega nuevamente hasta el semiciclo de bajada negativa, llega hasta el menos, está en menos 40, menos 35, menos 30, menos 25, ahí corta nuevamente y deja el paso abierto. Técnicamente, a ver cuál tenemos. Ah, sí, tenemos aquí un cuadro de características ya. Pero aquí vamos a trabajar de esta manera. Si tenemos una onda senoidal positiva y negativa, de hecho, este DIAC trabajaría de esta manera. Bien, detecta hasta los 30 voltios, por ejemplo, que 30 voltios, aquí hace el corte y ¡poc! Abre y corta directamente. De bajada nuevamente, detecta los 30 voltios de bajada, ¡poc! Corta nuevamente. Otra vez circula negativamente, detecta los menos 30 voltios, ¡poc! Corta aquí directamente. Sigue pasando, hay mayor a menos 30 voltios, llega a menos 30 voltios, otra vez, ¡poc! Corta nuevamente. Quiere decir que su trabajo directamente estaría en todo este, en 30 voltios y menos 30 voltios de trabajo. Bien. Esto ayuda justamente a regular de que sea, que ningún semiciclo sea más ancho o más angosto. Bien, es lo que indica. Es un componente importante, o sea, ayuda bastante al TRIAC. Ayuda de la misma manera al tiristor, pero en el tiristor estamos como que no utilizando al 100% porque solo dejará pasar un solo semiciclo. Bien. Vamos al siguiente. El DIAC, una vez disparado, se comporta como un diodo. Sí, eso es cierto, deja pasar la mayor cantidad de voltaje. Hay DIAC desde 20 voltios, 25, 32, 35, 50 voltios, dependiendo cuál vayamos a utilizar. Cuando su corriente pasa por cero, se apaga. Ahí está el asunto. Pero nuevamente vuelve a superar otra vez el voltaje y activa nuevamente, se cierra el circuito y deja pasar. Similar. Bien. Para dispararlo hay que sobrepasar una tensión característica que es el voltaje del DIAC, que suele ser de 30 voltios en este caso. Como les mencioné, hay varios, hay desde los 20 voltios hasta los 50 voltios he conocido, pero regularmente cuando se tiene que hacer circuitos básicos generalmente ocupan de 30. ¿Bien? Aquí tenemos su simbología, T1, T2, puede ser A1, puede ser A2, puede ser 1 y 2, según cómo lo especifique el fabricante de su simbología. Bien. Tenemos aquí su cuadro o su curva de característica, ¿ya? Y con esta terminamos, de hecho, ya la cartilla de trabajo de hoy día, ¿ya? Y miren ustedes que la corriente de los terminales 1 y 2 que tenemos acá, de hecho, es para ambos sentidos, ¿bien? Corriente para 1 y 2 y corriente para voltaje para 1 y 2. Ahora, según está trabajando ese cuadro o esa curva de característica con los 30 voltios, es lo que hace esto. Aquí no hay fuga, ven ustedes, no hay fuga. Punto cero se mantiene sin ninguna fuga, no deja pasar nada hasta que llegue a sus 30 voltios y absolutamente deja pasar o queda abierto. Bien. ¿Tiene esto una corriente de mantenimiento? Sí lo tiene, al igual que todos los semiconductores. Esto dependiendo de la cartilla de la hoja de características del datasheet. Bien. Similarmente pasa lo mismo con el pulso negativo o el semiciclo negativo. Llega a los 30 voltios y ¡poc! Deja abrir nuevamente hasta que pase la mayor cantidad y vuelva a cero. Si el voltaje en su terminal vuelve a cero, absolutamente esto se corta y nuevamente vuelve a activarse hasta que detecte el voltaje requerido, que en este caso es los 30 voltios. O según el componente, pues puede haber de 20, de 30, de 40, 50 voltios, etcétera. Bien, no hay mucha complejidad en ello. De que tiene una corriente de ruptura, sí lo tiene, al igual que todos los elementos. Bien. Su corriente de mantenimiento y su corriente de enganche también lo tiene según la hoja de características. Es igual que un TRIAC, pero es un poco más fácil, de hecho, de poder comprenderlo. No tiene un tercer pin, de hecho, en esto. Así que no necesita alguien que lo dispare, de hecho, sino solo por sus terminales tendría que trabajar este componente. Muy bien. Sí, hasta aquí quedamos entonces. ¿Alguna duda, consulta entonces, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algún chiste, algún chascarrillo por ahí tal vez que haya que alegre la mañana un poco nuboso? ¿Algún chisme fresco que quieran comentar algo aquí a la comunidad de la materia tal vez? No sé.
Doy micrófono abierto, a ver. Ingeniero, sobre la corriente de mantenimiento, Sí. para que este día funcione, ¿de cuánto más o menos es la corriente de mantenimiento? Generalmente este componente se activa solo por el voltaje. Curiosamente, solo por el voltaje. No es más que le llegue, según la codificación de este componente, no es más que le llegue el voltaje requerido y deja pasar la mayor cantidad de corriente. Generalmente este de 30 deja pasar hasta 5 amperes, por ejemplo. 5 amperes de trabajo. Pero obviamente hay otros elementos que son de 30 voltaje, o sea, no es más que su voltaje de ruptura es de 30 voltios y deja pasar, de hecho, la mayor cantidad, que estamos hablando de inclusive hasta de 20 amperes. Existe una corriente de ruptura, eso sí lo hay. Estamos hablando de unos 35 voltios que son generalmente. Solo tiene un paso único de una sola vez y no es repetitivo y hasta ahí se daña el equipo. Bien, pero eso lo encontramos en la hoja de características o en el datasheet. Como les comento, generalmente este componente deja pasar 5 o 10 voltios comúnmente, vienen los DIAC. No es más que detecte el voltaje, que es lo principal, y abre la mayor capacidad de su conducción en amperios. Bien, es según la hoja de características que tengamos, pero sí hace la hoja, perdón, la corriente de mantenimiento obviamente solo será hasta que detecte el voltaje, porque una vez reduce, baja a cero, nuevamente se corta. Bien, eso es lo que les puedo mencionar, jóvenes. Si no hay ninguna referencia, vamos a cortar. Ah, perdón, voy a tomar lista. Un ratito. A ver, no lo tengo abierto. Vamos a buscarlo entonces. Mientras tanto. A ver, ya. Vamos a tomar lista entonces y ya después nos podemos retirar entonces. Amaru. Presente, ingeniero. Ok. Barbolín. Presente, ingeniero. Listo. Calderón. Ok. Camacho. Presente. Bien. Copa. Presente, ingeniero. Listo. Dorado. Presente, Inge. Ok. Scalier. Presente, ingeniero. Listo. Mamani. No hay